Bienvenidos a Church Online y a todos nuestros campuses. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a la segunda temporada de nuestro estudio verso por verso del libro de Apocalipsis. Si tienes tu Biblia, puedes abrirla en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Estamos avanzando verso por verso a través del libro más misterioso y, en mi opinión, más incomprendido de la Biblia, Apocalipsis. Tengo un poco de curiosidad. ¿Disfrutan nuestro estudio? ¿Aprenden algo? Estudiar la Biblia es divertido, ¿verdad? Muy bien. La semana pasada conocimos a los infames 4 jinetes del Apocalipsis, que nos dieron una especie de vista profética de los titulares futuros durante la Gran Tribulación. Guerras, hambrunas, pandemias, colapso financiero. Y si viste las noticias esta semana es como, puedo escuchar los cascos acercándose detrás de los titulares. Pero si recuerdan, hay un principio espiritual muy importante. No te asustes, dile a tu vecino, no te asustes, no te asustes. El Apocalipsis no está hecho para asustarnos, es para prepararnos para lo prometido por Dios. Esto es lo que la Biblia dice que pasará después, cuando Jesús regrese para juzgar a sus enemigos, borrar el mal y hacer todo nuevo. Yo estoy listo para su venida. ¿Estás listo? Oye, ¿puedes ponerte de pie con nosotros en todos nuestros campuses para la lectura de la palabra de Dios? Ponte de pie como señal de respeto por la palabra de Dios. Retomamos. Juan escribe esto. Cuando el Cordero rompió ¿el qué? El quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido asesinados por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que habían mantenido. Clamaban a gran voz, ¿hasta cuándo, Señor soberano, santo y verdadero, seguirás sin qué? ¿Sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra sangre? Entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas y se les dijo que esperaran un poco más hasta que se completara el número de sus colaboradores y hermanos que iban a sufrir el martirio como ellos. Vi cuando el Cordero abrió el sexto sello. Entonces se produjo un gran ¿qué? Un gran terremoto. El sol se volvió negro como un tejido de luto hecho de crin de caballo. Toda la luna se volvió roja como la sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como caen los higos de una higuera, sacudida por un fuerte viento. El cielo desapareció como un pergamino que se enrolla, y todas las montañas e islas fueron removidas de su lugar. Entonces, los reyes de la tierra, los príncipes, los generales, los ricos, los poderosos, y todos los demás, tanto esclavos como libres, se escondieron en las cuevas y entre las rocas de las montañas. Todos gritaban a las montañas y a las peñas, «¡Caigan sobre nosotros!». ¿Y qué más? Escóndanos de la mirada del que está sentado en el trono y ¿de qué? De la ira del Cordero. Porque ha llegado el gran día de la ira. ¿Quién podrá qué? Mantenerse en pie. ¿Quién puede mantenerse en pie? Tú y yo por la gracia de Dios. Amén. No temas la ira de Dios. Estamos en la gracia de Dios. Oramos. Padre, te damos gracias porque no tenemos nada que temer gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Tu ira contra el pecado fue satisfecha en la cruz. Señor, te damos gracias porque recibimos misericordia, amor y perdón. Dios, abre nuestros oídos al abrir tu palabra. Danos oídos para escuchar a tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Por favor, tomen asiento. Bueno, hoy quiero hablar de un tema súper divertido. La ira de Dios. ¿No te alegra haber venido a la iglesia hoy? Suena divertido, ¿verdad? Oye, antes de meternos de lleno en este tema tan jugoso, si es tu primera vez con nosotros, déjame ponerte al día. Lo que acabamos de leer, Apocalipsis 6, es un registro de los 7 sellos o 7 juicios de Dios sobre un planeta rebelde. En el cielo, el apóstol Juan, que es el que escribió Apocalipsis, dijo, vi este rollo misterioso con ¿cuántos sellos? ¿Quién se acuerda? 7. El 7 significa perfecto o completo, y así es como sellaban un rollo en el mundo antiguo. De hecho, así es como sellabas tu testamento y última voluntad. Así que lo loco es que este es el testamento y última voluntad de Dios, su plan para el resto de la historia humana. Este es el plan final de Dios para realmente limpiar la tierra del mal, crear un cielo nuevo, una tierra nueva y entregársela a sus hijos. Ese eres tú, ese soy yo. Este rollo contiene tu herencia. Es el título de propiedad del universo. Toda la historia humana, mi historia, tu historia está contenida en ese rollo. ¿No te da curiosidad saber qué hay dentro? Nadie en el cielo puede abrirlo. Y Juan se pone nervioso. Él dice, ¿quién puede abrir el rollo? ¿Quién es digno? Se refiere a ¿quién tiene el poder? ¿Quién tiene la autoridad para ejecutar la voluntad de un Dios santo? Y no se encuentra a nadie hasta que Juan dice, miren, veo a un cordero como si hubiera sido sacrificado de pie en el trono.
Y sabemos que ese cordero es un símbolo. Jesucristo, el cordero inmolado desde la fundación del mundo. Él no está muerto. Está de pie, triunfante, en el trono del cielo. Ahora recuerden, todos digan Cordero. Cordero es el apodo favorito de Jesús para sí mismo, ¿vale? Aquí hay mucho lenguaje simbólico. Y solo el Cordero puede romper los sellos y abrir el rollo. ¿Por qué? Bueno, déjenme preguntarles. ¿Cuándo se ejecuta un testamento? Después de que alguien muere, ¿cierto? Así que Jesucristo, el Cordero de Dios, muere en la cruz y 3 días después resucita. Así que solo el Cordero es digno de abrir este rollo y cumplir el plan del Padre para la humanidad. Y así, la semana pasada, vimos a Jesús romper cada uno de los 7 sellos uno por uno, y cada sello liberó uno de los juicios de Dios sobre la tierra, sobre los malhechores, aquellos que rechazan el camino del Cordero. Si recuerdan, los primeros 4 sellos desataron a los 4 jinetes del Apocalipsis, el blanco, el rojo, el negro y el verde pálido, trayendo muerte y destrucción a su paso. Y este es el comienzo de la gran tribulación. Cuando se abre el primer sello, Juan dice, vi un caballo blanco, y nos damos cuenta de que el jinete era el anticristo, un Cristo falso, una imitación de Jesús, montando un caballo blanco. Lleva puesta una corona inferior. Nos damos cuenta de que se hará pasar por el Mesías, pero en realidad es un hombre fuerte de Satanás. Él aparecerá en el escenario mundial en un momento en que promete traer paz al mundo, pero en realidad desata la guerra. Ese es el sello número 2. Ese es el caballo rojo. Juan dice, representa la guerra y el derramamiento de sangre. Y se le dio poder para quitar la paz de la tierra y que los hombres se maten entre sí. Ahora mismo oímos el galope de sus cascos atravesando Ucrania, una guerra sangrienta que ha cobrado la vida de más de 1 millón de ucranianos y rusos en Europa del Este. El caballo rojo galopa por el Medio Oriente con una guerra devastadora en Gaza entre Israel y Hamás. Rehenes judíos siguen en túneles del terror. Palestinos atrapados entre fuego cruzado oran por la paz en el Medio Oriente. Judíos, musulmanes y todos necesitamos conocer al príncipe de paz. Cuando el mundo está en guerra, la hambruna le sigue. Ese es el sello número 3 que cabalga sobre un caballo negro. El caballo negro representaba la hambruna y el colapso financiero. Recuerden que Juan dice, vi a un jinete con una balanza diciendo, 1 kilo de trigo por el salario de un día, lo que significa que una barra de pan en los últimos tiempos costará $200. Apocalipsis predice un colapso económico, inflación del 800%, hambruna, escasez y racionamiento. Y de nuevo, vemos el rostro de la hambruna, incluso ahora en Sudán y Somalia, que están completamente destrozados por guerras civiles. Esto es lo que sucede cuando la guerra, la violencia y la hambruna abrasadora cubren la tierra. El sello número 4, el caballo verde pálido, que representa la muerte de los no creyentes. Ahora, de nuevo dijimos, miren, mi Biblia dice pálido. Bueno, la palabra griega ahí es chloros. Significa algo como cloroformo. Es ese color verde pálido. Es el color de la carne en descomposición. Es un poco asqueroso, macabro, ¿verdad? Durante la gran tribulación, Apocalipsis dice que morirá una 1/4 parte de la población mundial. 2.000 millones de personas morirán por guerra, hambre y enfermedad. Juan vio la muerte y el Hades. La muerte mata el cuerpo, el infierno mata el alma. Así que es una imagen sombría de muerte física y espiritual, no creyentes, quienes desafían a Dios y rechazan al Cordero. Quiero reconocer que esta es la parte más difícil de Apocalipsis de digerir. El juicio de Dios realmente nos hace reflexionar, ¿verdad? Me sorprende que algunos de ustedes hayan regresado. Y alabado sea Dios, ustedes no están aquí para esto, amén. ¿Recuerdan en qué parte de la línea profética de Dios estamos? Hemos repasado esto y lo puse en su aplicación móvil. La primera venida de Cristo fue cuando Jesús vino, vivió 33 años, una vida sin pecado, murió en la cruz, en tu lugar, resucitó, ascendió al cielo y eso inició la era de la iglesia. Recorrimos las 7 iglesias de Apocalipsis y ahora aquí estamos esperando el siguiente evento en la línea profética de Dios, el rapto. Este es el momento en que Jesús desciende para llevarse a su novia, la iglesia, al cielo. La iglesia sube y la ira de Dios desciende para dar inicio a la tribulación. La tribulación es un periodo muy intenso de 7 años de sufrimiento y caos en la tierra. Es cuando Dios derrama su ira sobre sus enemigos. Eso abarca capítulos 6 al 18. Amigos, es el periodo más oscuro de la historia humana. Gracias a Dios que no estaremos aquí para eso. ¿Sí? Yo creo en un rapto pre-tribulación.
Algunos cristianos creen que será a la mitad o después de la tribulación. Yo diría, mejor me subo al primer avión que salga, ¿no? El anticristo va a tomar el poder justo antes de que Jesús regrese. ¿Cuándo? En la segunda venida, para destruir a la bestia de una vez por todas. Si dices, no entiendo todo el diagrama, te hago un spoiler. Jesús gana. Amén. Y como el Cordero gana, nosotros también ganamos. Recuerda, no importa cuán oscuro se ponga todo en la tierra, la esperanza está en el horizonte. El juez Jesús dice, voy a venir, voy a corregir todo lo que está mal, voy a borrar el mal de la faz de la tierra y haré todo nuevo. El Apocalipsis llama a esto la ira del Cordero. Todos digan ira. ¿Estás enojado hoy? Ahora, seamos honestos. A muchas personas les cuesta aceptar este hecho de la ira de Dios, especialmente a la gente moderna de cultura occidental. No nos gusta la idea de que Dios se enoje, de que Dios haya prometido juzgar el mal y castigar el pecado. Eso no nos gusta. Pero la realidad es que la ira de Dios es una señal esencial de su gran amor. Esta es la idea principal detrás de los sellos número 5 y 6. Y quiero poner esto sobre la mesa para que enmarquemos nuestra conversación. La intensidad de la ira de Dios revela la intensidad de su amor. Así como un padre amoroso protege a sus hijos cuando han sido atacados, Dios protege ferozmente a su pueblo. Y Él se enoja ante el mal. Y ha prometido borrarlo de la faz de la tierra para que no pueda lastimar a nadie nunca más. Así que vamos a definirlo con términos claros. ¿Qué es la ira de Dios según la Biblia? Bueno, la ira es el enojo justo y santo de Dios contra el pecado y surge de su amor por la bondad y la justicia. Creo que a muchos de nosotros nos cuesta entender la ira de Dios porque muchas veces pensamos en nuestros padres terrenales y en sus fallas o su enojo. Quizás creciste con un papá enojón, explosivo, duro con sus palabras o simplemente impredecible. Me acuerdo que en la secundaria, uno de mis buenos amigos tenía un papá que era alcohólico, y recuerdo que un viernes por la noche llegamos a casa muy tarde por una llanta ponchada, historia real. Mi amigo no pudo llegar a la hora indicada, entró a la casa y su papá lo golpeó. Lo golpeó fuerte, porque eso era lo que pasaba cuando su papá bebía. Era un borracho enojón. Esa es la ira humana. Puede ser impredecible, incluso violenta y dura. La ira humana muchas veces está manchada por el pecado, la impaciencia, el enojo fuera de lugar, la rabia explosiva. Por eso la ira nos asusta a la mayoría de nosotros. Pero la ira de tu Padre Celestial es una historia totalmente diferente. La ira de Dios no es una reacción explosiva por sentirse herido, avergonzado o amenazado. Es una respuesta fuerte pero llena de amor ante el mal y la injusticia. Quiero que te imagines que tu padre es un juez perfecto, y que sabes que te ama profundamente. Su ira está dirigida a eliminar todo lo que te amenaza o te hace daño a ti o a otros. Su enojo no es para lastimarte, sino para protegerte. La ira humana muchas veces está motivada por la venganza. La ira de Dios nace del deseo de arreglar las cosas, de traer justicia. Así es como la ira se relaciona con la justicia. Dios siempre hace lo que es correcto y justo, y eso significa que hace que el mal rinda cuentas. Bien, todos digan rendir cuentas. Alguien tiene que pagar cuando ocurre una injusticia. Es curioso, en la secundaria también tenía otro amigo al que detuvieron por manejar bajo los efectos del alcohol. Un fin de semana se emborrachó muchísimo y tenía el auto lleno de adolescentes, y lo detuvieron en el pueblo, y su papá estaba furioso. Le quitó las llaves y el auto por el resto del año escolar. La policía le quitó la licencia y le pusieron un DUI. A mi amigo no le gustó nada la ira de su papá ni la justicia de la policía. Pero eso se hizo por amor, ¿verdad? Se hizo por el deseo de protegerlo a él y a los demás de su pecado imprudente. Así que entiendan que la ira y la justicia tienen que ver con la protección y el amor de Dios por sus hijos. Quiero que tengan esto en mente mientras vemos cómo se derrama la ira de Dios aquí en el capítulo 6. Esto es lo que vemos cuando Jesús abre el sello número 5. Juan dice, cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de ¿quiénes? De aquellos que habían sido asesinados o muertos. ¿Por qué? Por la palabra de Dios y el testimonio o la fe que habían mantenido. En tu Biblia quizá quieras subrayar esa frase y escribir la palabra mártir. Todos digan mártir. Viene de la palabra griega martis, que significa testigo.
Un mártir es un testigo que sufre o muere por su fe en Cristo. Y a lo largo de Apocalipsis vamos a encontrarnos con mártires en el cielo. En otras palabras, personas que vivieron en la tierra, defendieron a Jesús y pagaron el precio máximo. ¿Dónde están los mártires en el cielo? Fíjate que Juan dice, vi a los que habían sido muertos por la palabra de Dios debajo del altar. Ahora subraya la palabra altar porque eso está ubicado en el templo de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Por qué están debajo del altar en la sala del trono del cielo? Porque en el Antiguo Testamento ahí terminaba la sangre de los animales sacrificados en el altar. Esto viene de Levítico capítulo 4, donde Dios dio estas instrucciones. Él derramará la sangre restante al pie del altar del holocausto. Así que esta es la manera en que Juan dice que cada seguidor de Cristo que muere por el nombre de Jesús realiza un acto sacerdotal de sacrificio. Su sangre es derramada como una ofrenda delante de Dios, lo cual es hermoso a los ojos de Dios. Ahora, entiendo que a nuestros ojos esto puede parecer repulsivo, pero tienes que entender lo reconfortante que esto habrá sido para los cristianos perseguidos en el primer siglo. ¿Recuerdas a quiénes fue enviada esta revelación, esta carta? Fue escrita en una época de gran persecución para cristianos que no estaban sentados con aire acondicionado como tú y yo. Esto fue escrito así. Juan, el último apóstol vivo, es quien escribió estas palabras. Él estaba en prisión en la isla de Patmos. En este punto, todos los discípulos están muertos, la mayoría asesinados. Pablo fue decapitado, Pedro crucificado boca abajo, Juan sufre por su fe. Lo han azotado, golpeado, torturado y ahora escribe a cristianos perseguidos en Asia que están siendo ferozmente perseguidos por el emperador romano Domiciano, quien se declaró, yo soy el Señor de todo. Cada año, el ciudadano iba al templo de César y echaba incienso en el altar y decía, César ho Curios, que significa César es el Señor. Era como un Heil Hitler, una forma de jurar lealtad a Roma. Pero los primeros cristianos no lo hacían. Orar por César sí, pero adorarlo ni de broma. Se negaron a decir que César es el Señor. En cambio, reunidos levantaban las manos y decían que Jesucristo es el Señor. Ese es el Evangelio, la buena noticia. Solo hay un rey, decían. Jesús es digno de nuestra adoración y por eso Roma los persiguió ferozmente. En el año 67 después de Cristo, Nerón empezó a echar cristianos a los leones, sumergirlos en brea y prenderles fuego como antorchas humanas para iluminar sus fiestas. En el año 92 después de Cristo, la cosa empeoró. Domiciano mandó asesinar a 40,000 seguidores de Cristo. Algunos fueron cocidos en pieles de animales muertos y arrojados a bestias salvajes. ¿Lo entiendes? Cuando ellos leían esto, era temporada abierta contra los primeros cristianos. Los expulsaron de las sinagogas judías y circulaban rumores horribles sobre ellos. Llamaban ateos a los cristianos por negarse a adorar a los dioses y diosas de Roma y los acusaban de ser caníbales. ¿Sabes por qué? Los rumores eran que comían el cuerpo y bebían la sangre de su Dios, lo que nosotros llamamos cena del Señor. Eso llevó a una persecución pública muy dolorosa. Miles de cristianos perdieron su reputación, sus trabajos, sus casas y muchos hasta la vida. Estos son los mártires que aparecen aquí en Apocalipsis 6. Mira, vi debajo del altar las almas de aquellos que habían sido asesinados por causa de la palabra de Dios y el testimonio que mantuvieron. Ahora conocemos a uno de los mártires por su nombre. Si recuerdas, su nombre fue mencionado en la tercera carta de Jesús a la iglesia en Pérgamo. A los cristianos de allí, Jesús les dijo, no negaron su fe en mí, ni siquiera en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue asesinado en su ciudad, la ciudad donde vive Satanás. ¿Se acuerdan de esto? ¿Quién era Antipas? La historia nos cuenta que él era un líder de la iglesia en Pérgamo, a quien Jesús mencionó por nombre por ser su testigo fiel o su mártir fiel. La historia nos dice que frente a la tortura, Antipas se mantuvo firme. Fíjense en este ícono bizantino. Antipas está de pie dentro de un cuenco de bronce envuelto en llamas. Bueno, la tradición nos cuenta que Antipas fue colocado en un cuenco de bronce de tamaño real y asado vivo. A esto se le llamaba el toro de bronce. Tenía el estómago hueco y los romanos lo encerraron dentro, lo calentaron a 1000 grados y asaron vivo a Antipas. Es muy sádico. Cuando la víctima gritaba, los gritos pasaban por tubos y salían por la nariz del toro. Así parecía que el toro bramaba mientras los gritos y el humo de carne quemada salía por su nariz. Bien satánico, ¿no crees?
¿Ahora entiendes por qué los mártires claman por justicia? En el Apocalipsis clamaron a gran voz: ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, vas a esperar para juzgar a los habitantes de la tierra y vengar nuestra sangre? Recuerda, los primeros cristianos no sufrían por hacer algo malo, ellos sufrían por hacer lo correcto. De hecho, se enfrentaron a una cultura pagana y fueron 100% fieles a Jesús, y por eso perdieron la vida. ¿Por qué? Porque Satanás no soporta a los cristianos que viven como el Cordero. Por eso los tiene en la mira. Así que, ojo cristiano, si tomas una postura firme por Cristo, entiende que la persecución está garantizada. En Juan 15, Jesús prometió a sus seguidores: si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Nadie pone eso en un imán de nevera. No veo esto en las tiendas de decoración para el hogar. Vida, felicidad, amor, pero persecución, nadie quiere reclamar, yo tampoco, claro. Pero oigan, sufrir por Jesucristo es el llamado más alto que un cristiano puede tener en la tierra. Cuando te mantienes firme por Cristo en una cultura que es anticristo, más vale que esperes oposición. Ahora, entiendo que aquí en Occidente, en su mayoría, disfrutamos de libertad religiosa, y puede que no te llamen a sufrir en prisión o a entregar tu vida, pero sientes la resistencia en nuestra cultura, ¿verdad? Estoy hablando con adolescentes que están intentando vivir de verdad de manera pura y fiel a Jesús en ese abismo de las redes sociales. Cuando tus amigos beben, salen de fiesta, fuman marihuana, tienen sexo casual, sientes resistencia, ¿no? Hablo con jóvenes adultos y universitarios. Intenta ser valiente por Jesús en tu campus a ver qué pasa. Vas a recibir rechazo. Padres, ustedes también sienten la oposición, ¿verdad? Intentas criar a tus hijos para que honren a Dios, respeten a todos y amen a Jesús. Vas a sentir lo mismo que los primeros cristianos. Hablo con personas de negocios. Si manejas tu negocio con el 100% de integridad, basándote en la ética de Jesucristo, probablemente te dejarán fuera de algunos tratos. ¿Por qué? Porque así funcionan las cosas en un mundo anticristo. Cuanto más fiel eres a Cristo, más fuerte es la resistencia, más severa la persecución. Ahora escucha, si estás aquí hoy y piensas: bueno, no me gusta todo este tema de la persecución, no quiero sufrir. Oye, hay opciones. Si quieres evitar la persecución, simplemente mézclate con el cristianismo americano. No hables, no te levantes, no digas nada, no causes ningún revuelo. Confórmate con una versión suave y azucarada del cristianismo light. Así no vas a recibir ninguna persecución, pero tampoco tendrás pasión, no tendrás fuego, no tendrás esa convicción ardiente en tu caminar con Cristo, y te perderás de las bendiciones más profundas de Dios. Jesús les dijo a sus seguidores: bienaventurados son ustedes, bienaventurados cuando la gente, ¿qué?, los insulte, los persiga y diga falsamente toda clase de cosas en su contra por mi causa. Alégrense y gócense, porque grande es su recompensa. ¿Dónde? En el cielo. Eso es lo que estamos leyendo en Apocalipsis 6. Hombres y mujeres perseguidos en la tierra esperando su recompensa en el cielo clamaron: ¿hasta cuándo? Oh Señor soberano y verdadero, ¿juzgarás a los habitantes de la tierra y vengarás nuestra sangre? Literalmente claman por la ira y la justicia de Dios. ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Vas a dejar que esto siga así? ¿Cuándo va a venir el juez Jesús a corregir estas injusticias y a hacer que paguen los que nos hicieron daño? Lo cual, por cierto, puede sonar raro que los cristianos oren así, ¿verdad? Es como que digo: wow, espera un minuto. ¿Acaso los cristianos no se supone que deben orar por sus enemigos, perdonar a los que los persiguen? Sí, nuestro trabajo es perdonar, pero el trabajo de Dios es juzgar. ¿No te alegra que sea así? Romanos 12 les dice esto a creyentes. Quiero que leamos esto juntos, iglesia. Léanlo conmigo. No tomen venganza, queridos amigos, sino dejen lugar ¿para qué? Para la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Escucha, si te han lastimado, ojalá que no. Pero si alguien te hizo daño de verdad, puede ser que te atacaron o te agredieron o alguien abusó de ti. ¿Crees que un Dios amoroso y justo podría dejar pasar eso? Por supuesto que no. Cuando los inocentes sufren, todos instintivamente clamamos por justicia. Recuerdo haber visitado Ruanda y hablar con los sobrevivientes del genocidio ruandés. Fue uno de los genocidios más horribles en la historia de África. Militantes hutus asesinaron a sus vecinos tutsis con machetes. Mujeres, niños, una barbaridad.
Esto es muy difícil de comprender. Pero en el Museo del Genocidio allí tenían cráneos en exhibición de 1 millón de personas que fueron asesinadas en 100 días. ¿Tú crees que Dios va a dejar pasar eso? Tuve el privilegio sagrado de hablar con un sobreviviente del genocidio. Era un joven que vio cómo asesinaban a su familia delante de sus ojos, pero él logró escapar y le pregunté, ¿cómo sigues adelante después de esto? ¿Cómo puedes perdonar a las personas que le hicieron esto a tu familia? Nunca olvidaré lo que me dijo. Pastor Tim, soy cristiano. Solo Jesucristo puede ayudarme a perdonar. Dios perdonó mis pecados, así que yo tengo que perdonar a quienes le hicieron esto a mi familia. Y luego dijo esto, el trabajo de Dios es juzgar, y yo voy a confiar y descansar en la justicia de Dios. Mira, solo una creencia en la justicia y la ira de Dios permite que las personas que han sufrido muchísimo puedan soltar a sus enemigos en vez de buscar venganza. Por eso la Biblia les dice a los creyentes, no tomen venganza, amigos míos, sino dejen espacio para ¿qué? La ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, ese es mi trabajo, yo pagaré, dice el Señor. Si no crees en un Dios de ira que un día traerá justicia perfecta, naturalmente vas a querer tomar la justicia en tus manos, ¿entiendes? Pero la creencia en la justicia de Dios es un consuelo para quienes han sufrido dolor indescriptible en nuestro planeta quebrantado. La esperanza de justicia es lo que les permite perdonar, descansar y empezar a sanar. No recuerdo dónde leí esto, creo que fue Wolf. Él es un teólogo de Croacia. Fue testigo de la limpieza étnica en Yugoslavia. Estoy parafraseando, pero dijo algo así. Él dijo, ¿no te gusta la justicia de Dios? Si es así, es porque vives en Estados Unidos. Solo quienes viven en la tranquila seguridad de un capullo suburbano se molestan por la justicia de Dios. El resto del mundo no privilegiado, la gente que se ha enfrentado a los horrores del genocidio, que ha mirado al mal en sus ojos, la limpieza étnica, personas golpeadas, torturadas. La justicia de Dios es su única esperanza. Incapaces de defenderse en la tierra, su esperanza queda reservada para el cielo. Algún día el verdadero juez, Jesús, regresará. El buen Dios que pagará el mal con mal, eso es lo que permite a los humanos vencer el mal con el bien. Así que quiero decirte, ánimo a ustedes que han sufrido mucho en esta vida. Tal vez fuiste agredido como una amiga mía, sufriste abuso en la niñez, o alguien que debía protegerte traicionó tu confianza y se aprovechó de ti. No merecías eso, por supuesto. Como tu pastor, mi corazón se rompe por ti, y tu Padre en el cielo llora contigo. Pero puedo decirte esto, llegará un día en que Dios traerá justicia perfecta a quienes te hicieron daño. Significa que realmente puedes soltarlo, puedes soltar ese ardiente deseo de venganza y dejarlo en manos del juez Jesús, porque la justicia en la tierra puede tardar, pero no será negada cuando Cristo regrese. Mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Así que entiende, confiar en la ira de Dios y la justicia del Cordero es la única manera de romper el ciclo de venganza en la tierra. Cuando confiamos a nuestros enemigos en las manos perfectas de un Dios perfectamente amoroso. En el versículo 10 dice que clamaron o gritaron, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo juzgarás a los que nos mataron y vengarás nuestra sangre? Y dice, entonces a cada uno de ellos se le dio una túnica blanca y se les dijo que esperaran. ¿Cuánto? Un poco más, hasta que se complete el número de sus compañeros de servicio, sus hermanos y hermanas, que serían muertos como ellos. En otras palabras, Dios dice, sean pacientes. Quiero que esperen más hasta que se complete el número de mártires. Todo sufrimiento en la tierra es finito y limitado. Tiene una fecha de caducidad en el cielo. Y el Padre conoce a cada uno de sus hijos que han sufrido. Los conoce por nombre y amorosamente les dice, esperen un poquito más hasta que llegue el juez Jesús, lo cual requiere paciencia, ¿verdad? Como cuando miras nuestro mundo ahora y parece que el mal está ganando, quizá te preguntes, Señor, ¿cuánto tiempo más vas a dejar que esto continúe? Y la respuesta de Dios es, no será para siempre, solo un poco más. Apocalipsis te está diciendo que la justicia tardía no es justicia negada. Así que si has sufrido injustamente, consuélate. La justicia perfecta está por llegar no a medias, sino perfecta. La justicia en la tierra ahora mismo es incompleta e imperfecta porque es justicia humana.
Aquí en Apocalipsis la justicia será impartida por el juez perfecto, el juez Jesús. Él no será negado. Y a eso es lo que llega en el versículo 12. Dice, vi cuando Jesús abrió el exactamente qué sello, fue el sexto sello, y hubo un gran ¿qué? Un terremoto. El sol se volvió negro como tela de silicio. La luna entera se volvió roja como la sangre. Las estrellas del cielo cayeron a la tierra como higos que caen de una higuera sacudida por un viento fuerte. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Cada montaña e isla fue removida de su lugar. Quizá quieras anotar en los márgenes de tu Biblia, junto al sexto sello, convulsiones cósmicas. El universo comienza a temblar. Recuerda que la propia tierra ahora está vacía del pueblo de Dios. Y finalmente es juzgada por una serie de calamidades cósmicas. Mira lo que el Cordero va a desatar. Dice que habrá un gran terremoto, un eclipse. Eso es el sol negro. Una luna de sangre aparece, estrellas cayendo del cielo, que pueden ser asteroides o meteoritos. Juan se está esforzando por describir lo que ve. Escucha, cuando Dios va a la guerra, todo el cosmos es su arsenal. Los cielos se enrollan como un pergamino, como en una explosión nuclear. Montañas e islas son removidas. Imagínate olas de tsunami tragando el planeta. Es difícil de imaginar. Te mostraré cómo la inteligencia artificial mostró esto con nuestro equipo. Y mientras ves esto, recuerda, tú no estás aquí. Todos los que seguimos al Cordero estamos mirando desde las ventanas del cielo. Pero los enemigos de Dios en la tierra van a presenciar algo como esto. ¿Esperas que Will Smith salve el planeta? Esto es lo que las Escrituras describen como el gran y terrible día del Señor, cuando el Rey Jesús juzgará a todos los que lo han rechazado y han hecho daño a su pueblo, la Iglesia. Segunda de Pedro 3 lo describe así. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. Los cielos desaparecerán con un estruendo. Los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra y todo lo que se ha hecho en ella será ¿qué? Quedará al descubierto. En otras palabras, amigos, esto es como si Dios presionara Control Alt Suprimir en el universo. ¿Cuál es el objetivo de Dios? Él está eliminando el mal de la faz de la tierra para recrear un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Entienden? Antes de que haya recreación, primero hay decreación. Si alguna vez has remodelado una parte de tu casa, como el baño o la cocina, ¿qué es lo primero que haces? La demolición viene antes de la renovación, ¿sí? Dios está despojando la tierra hasta dejarla en los cimientos, y no es la primera vez que Dios limpia el planeta por completo. En Génesis, al ver Dios el pecado y la maldad, ¿qué envía? No es fuego, sino ¿qué? Un diluvio para limpiar el planeta. Lo deja limpio para empezar de nuevo. Es Génesis el primer libro de la Biblia. Apocalipsis el último no trae diluvio, sino fuego del cielo para limpiar la tierra. Para empezar de nuevo, Dios es un creador y un artista. Dice, voy a limpiar todo para empezar un canvas de nuevo. Es un juicio perfecto. ¿Cómo lo sabes? ¿Cuántas partes de la tierra dice Juan que son juzgadas? Vamos, iglesia, ustedes pueden. Cuéntenlo conmigo. Él dice que hubo un gran ¿qué? Terremoto, ese es 1. El sol, 2. La luna, 3. Las estrellas, 4. Los cielos, 5. Las montañas, 6. Las islas, 7. 7 convulsiones cósmicas. La justicia de Dios es perfecta y totalmente completa. ¿Entienden? ¿Ven la diferencia entre la ira de Dios y la ira del hombre? La ira de Dios es un fuego purificador y controlado. La ira del hombre es rabia y está destinada a vengar y destruir. La ira de Dios es amor que busca purificar y reconstruir, no impulsada por emociones mezquinas ni por sed de venganza. La ira humana genera más violencia, caos y pecado, pero la ira de Dios limpia lo impuro, corrige lo malo y reconstruye lo roto.
De hecho, trae sanidad y restauración al planeta de Dios y a su gente. ¿Entiendes lo que es su ira? Escribí en mis notas. La ira de Dios es su amor en llamas. Recuerda que en Apocalipsis no es el Jesús de la Liga Juvenil acariciando corderitos. Los ojos de Jesús son fuego ardiente. El fuego es un símbolo de su pureza y su pasión. Su amor es feroz y él es apasionado cuando se trata de proteger a su gente. Así que, en ese sentido, la ira de Dios es realmente hermosa. Es el amor de Jesús en llamas, brotando de un corazón roto por un mundo roto. Esta es la respuesta de Dios a la oración de los mártires. ¿Hasta cuándo, Señor, juzgarás a los que nos mataron y vengarás nuestra sangre? El sello 6 responde, esta es la ira del Cordero. Esto es Dios quitando sus manos de la creación, y todo el cosmos se derrumba. Por cierto, cada una de estas cosas viene de la profecía del Antiguo Testamento. El sol negro y la luna de sangre en realidad vienen del profeta Joel. Las estrellas cayendo, el cielo enrollándose, eso es del profeta Isaías. Cada una de estas 7 convulsiones cósmicas es Dios cumpliendo su promesa de juzgar el mal y borrarlo de la faz de la tierra. Voy a recrear la tierra y esta es la herencia de los hijos de Dios. Quiero hacer una pausa aquí porque sé lo que algunos están pensando. Piensan que esto es como una de esas películas taquilleras de verano, ¿verdad? El fin del mundo como Armagedón o Día de la Independencia en que la Tierra es destruida por asteroides o alienígenas. No, eso no es lo que pasa aquí. Daryl Johnson es teólogo erudito. Tiene un gran libro llamado Discipulado al Límite. Es sobre Apocalipsis, se los recomiendo. Él dijo que, al final, las películas apocalípticas en realidad están distorsionadas. El fin del mundo no es causado por un meteorito que cae del cielo y causa estragos. El final ocurre cuando Dios finalmente le dice al hombre, ¿quieres ser tu propio Dios? Está bien, sé Dios. Yo me hago a un lado, quito mis manos de mi creación y te dejo a ti sostenerlo todo. Y como el hombre no puede, todo se desintegra. En el juicio final, Dios retira sus manos y la creación se derrumba sobre sí misma. Eso es lo que significa la ira de Dios. No es que Dios lance rayos desde el cielo, es que Dios deja que el hombre haga lo que quiera. Una vez más, la ira de Dios es una muestra de su gran amor, cumpliendo su promesa de acabar con el mal, de terminar con el anticristo, de destruir a Satanás, el pecado y la muerte misma de una vez por todas. Esto demuestra lo valioso que es su pueblo para Dios. Padres, quiero preguntarles especialmente a los papás que están aquí, que pronto será el Día del Padre. Padres, si un vándalo entrara a su casa, agrediera a su familia, atacara a sus hijos y luego incendiara su hogar, ¿qué padre amoroso no respondería con ira? La ira del Cordero es una muestra de su amor feroz por sus hijos e hijas, su amor por ti y por mí. De nuevo, sé que esta es una verdad difícil de aceptar, pero tienes que entender esto para comprender el corazón del Padre. Esto me recuerda a una canción de uno de mis líderes de alabanza favoritos, Andrew Peterson. Escribió Is He Worthy? ¿Es digno? Y también Rise Up, donde imagina a Dios como un padre viendo a sus hijos inocentes martirizados. La letra dice, si un ladrón hubiera venido a saquear cuando los niños estaban solos, si él devastara a cada hija y asesinara a cada hijo, ¿acaso su padre no vería esto? ¿No ardería su ira? ¿No le haría pagar al tirano en el día de su regreso? Espera pacientemente el día del regreso de tu Señor. Cuando llegue el día de la ira de Dios, estaremos en el cielo, en casa con Jesús, en casa con Juan y Antipas y con los demás mártires. Entonces, ¿quién quedará en la tierra? Bueno, el último verso hace una lista de los enemigos de Dios y puedes contarlos en voz alta conmigo. Luego, los reyes de la tierra, ese es 1. Los príncipes, ese es el 2. Los generales, 3. Los ricos, 4. Los poderosos, 5. Todos los demás, tanto esclavos como libres, 6 y 7, se escondieron en cuevas y entre las rocas de las montañas. ¿Cuántos recibieron juicio? 7. Este es el juicio final, perfecto y completo de Dios sobre los malvados que gobiernan una tierra rebelde. No importa cuál sea tu título, seas presidente o primer ministro, o podría ser un general, un militar.
podría ser rico e influyente, pero ninguno de esos títulos importa si siguen rechazando al Cordero. O sea, uno pensaría que después de presenciar este colapso catastrófico, por fin se arrepentirían, dirían, Dios, lo siento, pero no lo hacen. En cambio, dice que clamaron a las montañas y a las rocas, caigan sobre nosotros, ¿y qué? Escóndanos del rostro de aquel que está sentado en el trono, ¿y de qué? De la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Fíjate en esto. En vez de volverse a Dios, se esconden de Él. Estas personas son tan malvadas que prefieren morir antes que doblar la rodilla ante Jesús. Así de insensibles y duros son. Prefieren salir corriendo a las montañas antes que arrepentirse delante de un Dios santo. ¿Sabes? Apocalipsis 6 termina con una gran pregunta. Frente a la ira de Dios, ¿quién podrá mantenerse en pie? Y la respuesta es, solo aquellos que han sido salvos por gracia mediante la fe en Jesucristo. Amén. ¿Puedes tú mantenerte en pie? Mira lo que dice la Escritura. Habiendo sido justificados por la fe, ¿qué tenemos? Paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos acceso por la fe a qué, con voz fuerte, iglesia, la gracia en la cual estamos firmes. Tú y yo podemos mantenernos firmes ante la ira de Dios porque Jesús tomó tu castigo en la cruz. Amén. La cruz es la demostración más clara de la misericordia y la justicia de Dios. Recuerda, son dos caras gemelas de su carácter. En la cruz, la justicia de Dios fue derramada sobre Jesús para que tú pudieras recibir su misericordia. Amén. Esa es la solución de Dios para el pecado y el sufrimiento humano. En la cruz, Dios encontró la manera de destruir el mal sin destruirte a ti. El Cordero de Dios absorbió la ira del Padre y así fuimos perdonados y liberados en su gracia. Amén. Esa es la gracia en la que estamos firmes. Esa es la buena noticia. Dios no quiere que ni una sola persona enfrente su ira. Por eso vino Jesús a este planeta. Y si confías en su sacrificio en la cruz, serás perdonado y salvado del juicio de Dios. El domingo una joven de unos 20 años se acercó emocionada y me dijo, mi vida cambió hoy. Le pregunté, ¿cómo cambió? Ella respondió, crecí en un hogar hindú, aprendiendo todo sobre el karma. Lo que das, recibes. Pero estuvo viniendo y aprendió sobre Jesús, su misericordia, su gracia. Me dijo, hoy tomé una gran decisión. Hice a Jesús mi Señor y mi Salvador. Ella entregó su vida al Cordero aquí. Aplaudan a Dios. No importa tu trasfondo religioso. Puedes ser judío, puedes ser católico, puedes ser hindú, musulmán, budista. Tu Padre en el cielo llama a todas las personas, en todas partes, a confiar en la obra completa de Jesucristo. Vuelve a casa, a la misericordia del Cordero. La cruz dice, Dios te ama, tu vida es valiosa para Él. Cristo murió por ti, Cristo resucitó por ti y Cristo regresará por ti. Amén. ¿Lo creen, iglesia? Quiero que se pongan de pie si creen en esto. En cada campus, quiero que todos los que han puesto su fe en Jesucristo se pongan de pie. Apocalipsis pregunta, ¿quién podrá estar en pie? Si el Cordero es tu Señor, ponte de pie ahora conmigo, vamos. Leamos juntos la promesa de Dios. Habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Así que nada de miedo, cristianos, digan, nada de miedo. Somos gente de fe. Cuando nos hieren, no nos vengamos, perdonamos, dejamos espacio para la ira de Dios. Cuando pecamos, y sí, vamos a fallar, no nos escondemos de Dios, corremos hacia Él por la gracia en que estamos firmes. Amén. Ánimo, hermanos y hermanas, Dios hace todas las cosas nuevas y empieza contigo. Amén. ¿Podrías extender tus manos ahora? Déjame orar por ti. Padre Dios, gracias por tu palabra. Es poderosa, es difícil y es profunda. Padre, oro, si hay alguien aquí ahora que tenga aunque sea una pizca de miedo a tu juicio o a tu ira, que en este momento entregue su vida al Cordero, a Jesucristo, que mire esa cruz y diga, todos mis pecados fueron clavados en esa cruz, toda la ira de Dios fue clavada en esa cruz, perdóname. Si ese eres tú, te invito ahora mismo, solo dile, Señor Jesús, te entrego mi corazón, me aparto de mi pecado, me arrepiento, sálvame. Gracias por morir por mí. Creo que resucitaste de entre los muertos y creo que volverás otra vez. Lléname con tu Espíritu Santo para que pueda vivir para ti. Pongo toda mi fe en el Hijo de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén.
¿podrías darles la bienvenida a los nuevos creyentes a la familia de Dios? Gracias por ver el canal de YouTube de Liquid en español. Ahora no queremos que te detengas aquí, sino que quiero invitarte a que seas parte de nuestra comunidad en línea. Suscríbete a este canal para que no te pierdas ni un solo video o transmisión en vivo. También te invitamos a visitarnos en persona. Ofrecemos servicios de Liquid en español en Nueva Jersey. Solo tienes que visitar a liquidchurch.com/visit para obtener más información. Gracias por vernos y que Dios te bendiga.